Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Cuál eres tú? ¿Cuál eres tú? Hay una condición. ¿Cuál eres tú de los pámpanos? ¿Es el que lleva fruto o es el que no lleva fruto? Santo eres. Serás cortado y echado al fuego. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuál de ellos somos? Aleluya. Amén. Trata de ser el que da los frutos del Espíritu. Aleluya. Y empieza por el amor. Ok, otra condición es que tienes que permanecer. Tienes que permanecer. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. Pero hay muchos por ahí que intentan de hacer las cosas por su propia voluntad. Quieren ser profetas porque fueron ahí a Biscard y se hicieron una tarjeta que dice profeta fulano y ya yo soy fulano. O se pelearon con el pastor y se fueron por una esquina y levantaron una iglesia por allá y se hicieron una tarjetita y yo soy el pastor fulano. Cuando hagas algo, estás seguro que Dios está en medio de lo que se está haciendo. Aleluya. Que Dios sea el que está en el medio de lo que está haciendo. Porque el que dice: separados de mí, nada podéis hacer. Separados de mí, nada podéis hacer. Aleluya. Permanece en mí. Permanece en mí. El que permanece en mí y yo en él. Aleluya. Este es el que lleva los frutos. Es cuando permanecemos, aleluya, en él. Es cuando tú permaneces en su presencia. Es cuando tú dejas que su presencia fluya por ti, por medio del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Tienes que permanecer. Santo. Tienes que permanecer. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oh, Santo. Tienes que permanecer. Aleluya. Santo Dios de Israel. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué vimos hasta ahora? Tienes que tener contacto con el agua. Hay que ser receptivos. Tienes que morir al yo. Entonces, pues te pregunté cuál eres tú, del pámpano, el que lleva fruto o el que tiran para el fuego. Aleluya. Y el otro, la número 5 es: tienes que permanecer. Tienes que permanecer. Ahora bien, cuando hablamos de frutos, hay frutos del Espíritu. Pero también hay frutos del pecado. Amén. Así es. Amén. Y de la misma manera que se pueden ver los frutos del Espíritu en la vida de una persona, se pueden ver los frutos del pecado. Primeramente, los frutos del pecado es amargo. Deuteronomio 32:32 dice: porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, Aleluya. y de los campos de Gomorra las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Santo eres. Aleluya. Está hablando ahí de Sodoma y Gomorra, del pecado de ellos. Aleluya. Cuando tú tratas de sembrar en el pecado, los frutos que da el pecado son amargos. Son amargos. Aleluya. Número 2. Son natural, porque fíjate cómo dice aquí, en combinación con el número 1, dice: cuando plantas en el pecado, esas uvas son amargas. Amén. Son amargas. El pecado es amargo porque trae mucho dolor a mucha gente. Amén. Cuando empiezan a buscar primero un momento de satisfacción con algo que ofrece el pecado, eventualmente te trae penuria, que en muchas situaciones duran todas. Hay que pagar por el resto de una vida lo que las acciones por esos frutos de esos pecados le cuestan. Aleluya, al que vivió de esa manera. Gracias a Dios que Él está para perdonarnos. Aleluya, y su sangre nos limpia de los pecados. Pero en muchas ocasiones tenemos que pagar las consecuencias en esta tierra, porque Dios perdona, pero el hombre no perdona. El hombre no se olvida. Aunque se supone que sí, porque somos hechos a la imagen de Dios. Y si Él perdona, debemos perdonar. El Padre Nuestro, la oración dice: Padre, perdona nuestros pecados de la misma manera que nosotros perdonamos a aquellos que tienen deuda contra nosotros. O sea que en otras palabras, antes de que Dios te pueda perdonar, tú tienes que perdonar.
Si alguien tiene algo en tu contra, tú tienes algo en contra de alguien. Ve y pídele perdón o perdónalo antes que vayas al Padre y le pidas perdón. Porque de lo contrario no te lo va a dar el perdón. ¿Sabes por qué? Por eso es que Él dijo en la oración modelo, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Porque entonces cuando yo oro, yo digo, Padre, ya yo perdoné todos los que hablan de mí. Yo perdono todos los que tienen deuda en mi contra. Y ahora yo te pido que tú me perdones. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Uno de los frutos también es ser egoísta o el egoísmo. En Oseas 10 y capítulo 1 dice, Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares. Conforme a la bondad de su tierra, aumentaron sus ídolos. O sea, que el pueblo de Israel, a medida que ellos eran bendecidos por Dios, de la misma manera levantaban ídolos, esos egoísmos, porque cuando Dios hace algo por ti y después te vas a ir al mundo a buscar ídolos, a buscar otras cosas para que te satisfagan después que Él te ha bendecido, eso es egoísmo. Eso es ser egoísta con el Dios que te suple, con el Dios que te da todas las cosas. Y así fue que fue Israel, y de la misma manera es la iglesia hoy. Dios la bendice, Dios suple todas las necesidades, y después nos acordamos de Él cuando las cosas están mal, pero cuando las cosas están bien nos olvidamos inmediatamente. Vamos a la iglesia a pedir, oren por mí de todo, cuando las cosas están mal, pero cuando todo está bien, como que nos olvidamos. Ya este domingo me puedo ir para la playa, ya el jueves no tengo que ir allá a los estudios bíblicos, porque hay un show, no sé, American Most Idol, Most Wanted, qué sé yo ni qué. I don't know. Aleluya. Las cosas que la gente, esas cosas raras que yo veía antes, que todavía la gente ve, porque a medida que tú ves hoy, las cosas son más raras que las que yo veía antes. Aleluya. Ok, los frutos del pecado son engañosos. En Oseas 10, verso 13, dice, habéis arado impiedad y cegasteis iniquidad. Hablando todavía de Israel. Comeréis fruto de mentira porque confiaste en tu camino y en la multitud de tus valientes. Cuando tú confías en ti, en los tuyos, y cuando tú confías en el hombre, cuando tú confías en el pastor, cuando tú confías en la iglesia y tú no confías en Dios, aleluya, vas a recibir los frutos de tu pecado. Aleluya, porque no estás confiando en el Dios Todopoderoso. Eso es lo que le pasaba a Israel, que Él hacía cosas por ellos, pero ellos seguían buscando ídolos y buscando otras cosas. La gente se busca ídolos, hacen de los pastores ídolos, de las iglesias. No, que yo voy a aquella iglesia porque tiene esto y lo otro. Mire, vaya a la iglesia porque usted va a buscarle a Dios. Si quieres una iglesia cómoda, está bien, pero que no sea esa el primer motivo por el que tú vas a una iglesia. El primer motivo debe ser porque tú vas a ir a buscarle a Dios, tú vas a ir a adorarlo, tú vas a oír palabra de Él, para edificarte, para que tú puedas crecer. Hermano, dije mal, no para que tú crezcas, sino para que Él crezca en ti, para que tú mengues y Él crezca. Porque si tú no estás menguando y Él está creciendo, hay algo malo. Lo que pasa es que muchos quieren usar la palabra de Dios para ellos crecer, pero se dejan a Dios abajo. Yo estoy ahí arriba, lo estoy haciendo bien, todo esto pasa en mi servicio, pero ¿dónde está Dios? Aleluya. Ve a la iglesia para buscarle a Dios. Aleluya, no te dejes engañar por el enemigo. Número 5, en el pecado hay corrupción, corrupto. Mateo 7 dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Frutos malos son frutos corruptos. Cuando tú vas y compras un paquete de fruta que salió del árbol, tú coges las buenas, las que están podridas tú las echas para el lado, porque salen frutas buenas, pero salen frutas malas también. Aleluya. Gloria a Dios. Pero el árbol malo da frutos malos. Pecado lo que trae son las cosas malas, trae la corrupción, trae toda la porquería del mundo en tu vida, aleluya. Deja el pecado, sepárate de él, aleluya, para que entonces puedas operar en los frutos del Espíritu de Dios, aleluya. Entonces, el último que voy en estos puntos que estoy tocando es carnal. Todos sabemos eso, que el pecado es carnal, ¿no? Ciertamente en el Espíritu, pero no en el Espíritu de Dios, anyway. So, Gálatas 5, 19, 21 dice, y manifiestas son las obras de la carne. Fíjate lo que dice, son manifiestas, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Aquí vemos el negativo de los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se supone que se ven también.
tiene que verse en una persona de la misma. Lo que pasa es que el cristiano quiere ir, mira este, es un adúltero, mira este, es un homosexual, pero no se ven ellos, aleluya, que no están demostrando ninguno de los frutos del Espíritu. Y por eso tal vez es que los homosexuales están en el homosexualismo, porque dice, si son así, como ese que dice que es cristiano, entonces yo no voy a ir para esa iglesia, yo no quiero saber nada de los cristianos. Por eso es que tenemos que dejar que los frutos del Espíritu de Dios fluyan en nosotros para que la gente los pueda ver. Sin embargo, lo que queremos es hablar de los del pecado, porque de la misma manera que se manifiestan las cosas carnales, se manifiestan las cosas del Espíritu. Aleluya. ¿Quién puede decir aleluya? A su nombre. A su nombre. Aleluya. So que entonces dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, wow, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Aleluya. Pero te pongo esto aquí para demostrarte que hay frutos. En la vida de nosotros siempre va a haber frutos. Amén. ¿Cuáles son los frutos que tu vida va a demostrar al que la vea? ¿O van a ser los frutos del enemigo, lo que está hablando aquí, o van a ser los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida? Aleluya. Eso es lo que tenemos que tener en mente. Eso es lo que es importante. Aleluya. Ok. Una explicación breve te voy a dar ahora de los dones del Espíritu Santo. Breve, no voy a profundizar, no es teología, pero es breve de lo que habla en cuanto a algunos de los dones del Espíritu Santo. Habla de la palabra de ciencia. ¿Ok? La palabra de ciencia, que es conocimiento y entendimiento de las cosas de Dios. Cuando tú operas en el espíritu de la ciencia, aleluya, entonces tú tienes entendimiento de las cosas de Dios. Eso es importante. Es importante eso. El 2, sabiduría. Sabiduría. Y la sabiduría es relacionada con la palabra de ciencia, porque es una ciencia y un conocimiento nuevamente de las cosas de Dios. Tú no puedes operar, como se dice, fluir en las cosas del Espíritu si tú no entiendes las cosas de Dios. Amén. Tú no puedes ir profetizando si tú no entiendes las cosas de Dios. Tú no puedes ir orando por el enfermo si tú no entiendes las cosas de Dios. Tienes que entender primero lo que es fe, lo que es la oración de fe, cómo es que se mueve el Espíritu Santo y todas estas cosas. Amén. Proverbios 1 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Tú quieres operar en el don de la sabiduría, ten temor a Jehová de acuerdo a Proverbios, porque ese es el principio. Es el temor, estoy hablando de temor reverente, no temor de miedo. Temor de reverente en realidad es ese amor que tú sientes, es ese deseo que tú sientes, aleluya, de estar con Él, de saber quién es Él, que Él es el Dios todopoderoso, aleluya, que crea todas las cosas. Alabado sea su nombre. Gloria. Número 3, fe. En el Antiguo Testamento, fe se refería a la fidelidad de Dios. Nunca hablaba como habla en el Nuevo Testamento. Mucha gente usa la fe, hay ministerios allá afuera que son de fe. Nuestro nombre es Centro Cristiano de Fe, pero usan eso para conseguir las cosas de Dios por medio de la fe. Pero en el Viejo Testamento, la fe lo que se refería era a la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Amén. Fidelidad de Dios hacia su pueblo. Las cosas que Él hacía a Él. Gloria a Dios. Ahora también Él demandaba y quería fidelidad de su pueblo. Él quería esa fe de que lo adoraran a Él y de que Él fuera el único Dios en la vida de ellos. Pero esta gente insistía en tener ídolos. Y de la misma manera hay cristianos hoy día que tienen sus ídolos. Tal vez no son como los ídolos de aquel entonces, pero idolizan algo que no tiene que ver con las cosas de Dios. Y si tú pones algo frente a Dios que antes que Dios, ya eso viene a ser un ídolo. Eso viene a ser un ídolo. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Hoy es fe en su palabra. Cuando habla de la fe de hoy, del Nuevo Testamento, entonces es que tengamos fe en su palabra. En lo que Él dice, como es sí y amén. Eso es fe. Como ya había hablado temprano hoy, Abraham
le habló Dios y le dio palabra de que saliera de su tierra, que él lo iba a llevar a una tierra que él le prometió y de allí le iba a dar una descendencia grandísima. Él dejó todo lo que tenía atrás y se fue basado en la palabra que él oyó. Amén. Aleluya. De la misma manera nosotros tenemos que operar y recibir en la palabra, en lo que está en la palabra, en la Biblia. Lo que él dice, tenemos que creer su palabra. Si él dice que es así, pues entonces es así. No lo cuestionemos, vamos a creerlo de esa manera, aunque no se materialice inmediatamente, porque cuando él le hizo esa promesa a Abraham, y hoy día hablamos de él y todo el mundo predica de él, pero nadie sabe todo lo que él tuvo que caminar, las veces que tuvieron que hacer las campañas, quitar las campañas para atrás, coger los animales, seguir para allá, caminar otras 24 horas, levantar las campañas otra vez, tirarse a dormir, cocinar y hacer todas las cosas que hicieron antes de que él pudiera ver ninguna promesa. Pero él no se echó atrás porque la palabra no dice eso, dice que él siguió. Y después, como hablamos también temprano hoy, hablamos de cuando él le dio la promesa del hijo. Pasaron años y años y años antes de que él recibiera esa promesa. Es más, se le dio el hijo en lo último de su edad, ya en su vejez. Así es. Aleluya, gloria a Dios. Para que se supiera, para que Abraham sepa que lo que Dios dice es lo que es. A pesar de que, aunque muchos no saben, ahí, después que Sara se murió y él la enterró, él se volvió a casar. Amén. Atiende esto. Y tuvo 6 hijos más. Gloria a Dios. Santo Dios. No me acuerdo el nombre de la esposa, Osura o algo así. Te adoramos. 6 hijos más. O sea que cuando Dios lo bendijo para que tuviera ese hijo, por ahí lo siguió bendiciendo en toda su vejez. Aleluya. Eso es lo grande que es Dios. Aleluya. El propósito de Dios en haber aguantado tanto tiempo a Abraham es para que las cosas se cumplan, para que él sea el único que coge la gloria y la honra, porque él no comparte su gloria con nadie. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios? Aleluya. Él no comparte su gloria con ningún pastor, él no comparte su gloria con ninguna iglesia, él no comparte con ningún concilio, él no comparte su gloria con nadie. La gloria tiene que ser para él y tiene que ser única. Aleluya. Gloria. Gloria sea el Señor. Aleluya. Gracias. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces habla también de milagros. Milagros simplemente son actos de poder divino superior al orden natural. Son superior al orden natural. Al orden natural. Al orden natural. Aleluya. Alabado sea. ¿Cuántos pueden decir aleluya? A su nombre. A su nombre. Los milagros son actos de poder divino superior al orden natural. Superior al orden natural. Número 5. Número 5. Profecía. El propósito original de la profecía es clamar la palabra de Dios. Amén. Óyeme bien, es clamar la palabra de Dios y no es adivinar, como hay algunos por ahí que andan adivinando a la gente cosas que se imaginan. Aleluya. Es proclamar la palabra de Dios. Y cuando nosotros profeticemos, debemos estar seguros que proviene del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sea de esa manera. Porque si no, de lo contrario, simplemente es una adivinanza. La profecía en su mayor parte tiene que ser clamando las cosas de Dios. Amén. Aunque sea dándole palabras de inteligencia a una persona, tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Sabe que damos palabras de inteligencia a una persona, pero tiene que estar en línea con la Biblia. Si es un invento, si es otra cosa que no está en la palabra de Dios, tiene que estar en línea. Si no está en línea con la palabra de Dios, no es profecía, es invento, es hechicería, son brujerías, son otras cosas. Porque todo lo que nosotros hacemos por medio del Espíritu Santo tiene que estar en línea. Tiene que estar en línea con la palabra de Dios. Aleluya. No puede ser de nuestra propia invención. Aleluya. Número 6. Discernimiento. Hablamos de discernir. Discernimos muchas cosas. Pero el discernir, en realidad, el don que Dios nos da es para discernir las cosas del Espíritu. Para saber si provienen del Espíritu de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. No es como la gente dice en el mundo, yo tengo un vibe. Así que dicen, ¿verdad? I got a vibe, o qué sé yo. Yo tengo un sentimiento, tengo una cosa acerca de... Eso no es discernimiento. Eso ya son cosas, del enemigo.
Discernimiento es discernir las cosas del Espíritu. Cuando tú andas en el Espíritu de Dios y los frutos del Espíritu son manifiestos en tu vida y Él te da ese don porque Él da cuando Él quiere, aunque tú no lo hayas practicado en tu vida en un momento indicado que tú lo necesites, Él te da ese don para que tú lo uses y te da discernimiento del Espíritu para que tú puedas discernir las cosas de Dios, si son de Dios, si no son de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias. Y después diversos géneros de lengua. Gloria a Dios. Diversos géneros de lengua. Aleluya. En Hechos 2, 1, 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Amén. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio, que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Gloria a Dios. Aleluya. Diversos géneros de lengua Amén. Gloria a Dios. son dadas por el Espíritu Santo. Aleluya. Hay gente que no le gusta las lenguas. Pues mira, ok, si no te gusta hablar en lengua, pero yo voy a seguir orando en lengua, porque la palabra dice que el que ora en lengua edifica su persona. Aleluya. Y yo me quiero edificar. Aleluya. Yo ciertamente sé que él habla en la iglesia. Hay que hablar más con las palabras que con lengua, pero yo hablo en lengua si tengo que hablar en la iglesia. Y cuando estoy en casa, mucho más. Y cuando voy manejando, mucho más. Y el que crea que yo estoy loco, que diga que yo estoy loco. Pero yo me edifico en las cosas de Dios. Aleluya. Porque yo quiero llegar a su presencia. Dice que es un lenguaje angelical. Aleluya. Que es mi espíritu, por medio de su Espíritu Santo, hablando con él. Aleluya. Amén. Y a saber lo que ellos están hablando. Pero después que sean... Aleluya. Aleluya. Celestiales. Amén. Aleluya. Y esta es la palabra. Vino sobre ellos lengua y todos hablaron en lenguas. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Arrabasharabasandarabaque. Aleluya. 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 Entonces está la interpretación de lengua. Da entendimiento a un mensaje que se haya traído en lengua para edificar la iglesia. Alabado Dios. Amén. Santo eres. Y también hay escritura que dice: si no hay quien pueda dar la interpretación, que la iglesia calle. Cuando el apóstol dice que la iglesia calle, quiere decir que se puede hablar en la iglesia también. Lo que pasa es que hay que hacerlo en orden. Amén. Las cosas en la casa de Dios se hacen en orden. La casa de Dios hay que respetarla. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Santo mi Dios. Él no vive aquí, Él vive en nosotros. Pero este es el templo también donde nosotros venimos a adorarlo. Y aquí hay que respetar las cosas. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Gloria a eres, Dios. Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Termino. Gracias, Padre. Termino. En resumen, sin los frutos no se puede operar en los dones. Así es. Simple como eso. Tú me dices a mí que tú operas en el don de la profecía, pero tú me odias a mí por la manera que yo predico, Santo. entonces tú no eres profeta. Aleluya. A ti no así. Aleluya. Eso es una recta por el medio plato. Aleluya. Aleluya, alabado sea su nombre. Santo. Tienes que tener amor. Aleluya, tiene que haber amor. Aleluya, tiene que haber amor. Entonces, por lo tanto, yo me paro, fijo en lo que Dios puso en mi corazón, fijo en lo que el Espíritu Santo me reveló a mí por medio de su palabra. Y es que sin los frutos no se puede operar en los dones. Punto y se acabó. Así es que, aleluya. Amén. Porque dice en Gálatas 5:22, como ya empezamos, los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Fíjate que uno de los frutos también es fe. Gente que están por ahí con el ñe. De que esto no va a pasar, de que no se puede pasar, de que no se va a dar. Mira, la fe es creer en lo que Dios promete, en su palabra. Él nunca dice que la fe va a operar en 10 días, en un mes, en 3 meses, en 4. Amén. Mira lo que hay en la Biblia. Mira al pueblo de Israel que tuvo una promesa y eventualmente llegaron a la tierra prometida. Y hoy día viven, aleluya, allí. Y las capitales, Jerusalén, aleluya, finalmente se hizo como debe ser. Amén. Pero eso no pasó así rápidamente. Hubo un proceso que ellos tuvieron que pasar. Y de la misma manera es con nosotros, aleluya. Gloria a Dios. Entonces, te voy a decir de esta manera: sin amor, sin gozo, sin paz, sin paciencia, sin benignidad, sin bondad, sin fe, sin mansedumbre, sin templanza, no puedes
operar en los frutos del Espíritu Santo. No puedes operar, no lo vas a enseñar y no puedes operar en los dones del Espíritu. Así es. Así es. La palabra dice que somos templo del Espíritu Santo. Y de la misma manera que dije que hay que respetar aquí la casa, también tenemos que respetar este templo. Aleluya, mantenerlo santo, separado del pecado y en contacto con Él, en comunicación con Él todo el tiempo, para que entonces Él pueda manifestar todos esos frutos en nuestra vida. Aleluya, y nos pueda usar en los dones, porque Él es el que da cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Cuando Él quiere. Amén. Aleluya. Mi alma te alaba. Aleluya. Señor. Gracias, Aleluya. Padre. Entonces, sin el gozo, fíjate cómo va, sin el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, no puedes operar en la palabra de sabiduría, en la palabra de ciencia, o en fe, o en los dones de sanidades, o hacer milagros, o profecía, o discernimiento de espíritu, o diversos géneros de lengua, o interpretación de lenguas. No puedes operar en estos dones si no tienes aquellos frutos, porque todo va de la mano. La palabra dice que es uno y un solo espíritu. Amén. Aleluya. Porque el espíritu, que es el que te da los frutos, es el mismo que te da los dones. Aleluya. Y sin uno no puedes tener al otro, y si no tienes amor no va a funcionar tampoco. Aleluya. Con ninguno. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Primera de Corintios 12, porque todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Ser receptivo para que cuando Él quiera dar, encuentre tu corazón limpio. Aleluya. Encuentre tu vida limpia. Aleluya. Para que Él te pueda usar. Aleluya. En algo grande. Aleluya. En tu vida. Él lo puede hacer por medio de ti. Pero tienes que estar ready. Tienes que estar en amor. Aleluya. Tienes que estar limpio. Tienes que vivir una vida para Él. Tienes que dejar que el Espíritu more en ti. Que fluya en ti. Entonces, para que todas estas cosas se puedan manifestar en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya. Tienes que recibir primero el amor. Santo, Sobre todo. santo. Y el amor te va a traer gozo. Ese amor te va a traer paz. Ese mismo amor es el que te va a dar paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es que cuando tú lo miras, todo esto está conectado con el amor. Entonces después me lleva a donde dice, porque Dios es amor. Amén. ¿Por qué el amor es más principal? Porque Dios mismo es amor. Amén. Oh, gloria. Aleluya. Amén. Dios es amor. Aleluya. Padre. Aleluya. So que tienes que recibir primero los frutos, aleluya, del Espíritu, para que puedas, aleluya, ser partidario de los dones cuando el Espíritu te los dé, cuando Él quiera. Aleluya. Recuerda, vamos a ponernos de pies. Recuerda que en la conversión recibimos la llenura del Espíritu Santo. Amén. En el bautismo del Espíritu Santo recibimos su poder. Aleluya. Son dos actos diferentes, pero es el mismo Espíritu. Puestos de pies. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Aleluya. ¿Cuántos recibieron algo? Aleluya. Dale un fuerte aplauso. Aleluya. Si pueden. Aleluya. Porque Él es digno. Aleluya. Él es digno. Digno. Aleluya. De toda gloria y de todo honor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre.